Y al tejer con hilos de colores voy a coser con pucapu, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría vuelo. Iniciamos haciendo las manos y los pies, exactamente iguales los 4. Aquí tengo 3 y con el cuarto les muestro cómo lo vamos a hacer. Iniciamos haciendo los 4 dedos iguales. Comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos y trabajando en circular algo que haremos para todo el dedo, haremos aumentos en esos 4 puntos, por lo tanto nos quedaremos con 8. Como ocurre con todas las piezas pequeñas, tienden a curvarse hacia adentro. Por lo tanto, para poder seguir trabajando, debemos devolver su forma y voltearlas hacia el lado contrario. Cada tanto debemos utilizar alguna herramienta para ayudarnos a que el dedo mantenga la forma. A los 3 primeros dedos los vamos a cerrar invisible y recordemos cómo se hace. Cortamos la hebra un poco larga y cerramos el punto. Enhebramos la aguja. Lo que hacemos con esta técnica es eliminar el salto que hay entre lo último que hicimos y el punto de la vuelta anterior, para que quede un borde parejo. Este es el último punto trabajado, al siguiente lo pasamos por alto y en el siguiente entramos por las 2 hebras de adelante hacia atrás. En ese último punto, pero solo por su hebra trasera, volvemos a entrar de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula el que pasamos por alto. Ajustamos hasta que ese punto tiene el mismo tamaño que los otros puntos del trabajo. Por dentro hacemos una puntada y también anudamos para que no se desarme lo que acabamos de hacer. Como vemos, el salto se elimina y queda un borde parejo. Hacemos esto con los 3 primeros dedos. Y el cuarto dedo lo dejamos colocado en el gancho porque a partir de aquí comenzaremos a tejer la mano o pata. Para terminar, pespunteamos toda la apertura final y ajustamos para cerrar. No importa cómo luzca esto porque no se va a notar, ya que por encima irá la pieza marrón de la pata. Anudamos y perdemos la hebra. Para el sector marrón hacemos esta pieza con este patrón. Dejamos bastante larga la hebra y cerramos el punto. Vamos a cerrar invisible. Pero esta vez no vamos a anudar por detrás. Simplemente devolvemos la hebra hacia adelante, porque la vamos a utilizar para coser. Y con las puntadas de costura se va a sujetar lo que acabamos de hacer y no hace falta anudar. Colocaremos esta pieza en la parte trasera de la mano o pata y en esa posición cosemos a través de la última vuelta del sector marrón. Aquí, como dije, lo haremos a través de los puntos. Un punto por detrás y salgo 2 hacia adelante. Un punto por detrás y salgo 2 hacia adelante. Y repetimos esto mismo en todo el contorno. Aunque también podemos pegar, yo recomiendo que a esta pieza la cosamos. Colocamos el sector marrón en 2 piezas con el pulgar hacia la izquierda y en las otras 2 piezas con el pulgar hacia la derecha. Esto es porque tanto patas como manos tienen que tener los pulgares opuestos. Es decir, las manos deben ir con pulgares opuestos, al igual que las patas deben tener la misma ubicación. Pulgares opuestos
y vulgares opuestos. Para las piernas tejeremos estas piezas y al finalizarlas también las vamos a cerrar invisible, porque a partir de ellas tejeremos el cuerpo. Aquí sí vamos a sujetar anudando por dentro. Para los brazos iniciaremos también con un anillo mágico de 6 puntos. Al igual que antes, pespunteamos la apertura final, fruncimos, anudamos y perdemos la hebra, para que nos quede bien cerrada la pieza, tanto en el inicio como el final. A partir de las patas comenzaremos a hacer el cuerpo. Las patas son las piezas más cortas y que hemos dejado abiertas. Tomamos una, cualquiera, y comenzaremos a trabajar en el punto medio de la parte trasera, que es donde está el bulto, aquí. Tenemos un nuevo contorno de 42 puntos, 21 por cada pierna. En la vuelta número 2 vamos a hacer puntos bajos sobre esos 42 puntos. Si al terminar la vuelta no tenemos 42, hacemos un aumento o una disminución según necesitamos para poder conseguirlos. En este punto nos detenemos para colocar un refuerzo al muñeco, para que la cabeza no se mueva ni se caiga. El refuerzo debe recorrer la mitad del cuerpo y la mitad de la cabeza. Lo introducimos pasando por el cuello. Y una vez colocado, continuamos trabajando, recordando que al momento de rellenar el resto de la pieza, debemos ocuparnos también en el contorno del cuello. Para finalizar, pespunteamos el anillo final para fruncir y cerrar. Anudamos y perdemos la hebra por dentro de la cabeza. Ya tenemos la base del cuerpo terminada. Vamos con las otras partes. Realizaremos la pieza número 1 del rostro. Al final hacemos disminuciones, pespunteamos el aro final, ajustamos para cerrar, anudamos y perdemos la hebra por dentro. Colocaremos esta pieza en el centro de la cabeza. Para la segunda pieza del rostro hacemos esta pieza. Iniciamos por debajo con el anillo mágico. Antes de cerrar rellenamos la mitad de la pieza, solo un poco, el sector inferior, y luego pespunteamos los últimos 6 puntos para ajustar y cerrar. Doblamos por la mitad y cosemos o pegamos para mantener esta posición, asegurándonos que quede bien cosido o pegado en toda la parte de la base. Vamos a cerrar invisible esta pieza para que quede un borde parejo y eliminar el salto entre la última vuelta y la anterior. Por detrás o por dentro hacemos una puntada y anudamos. Cuando no usamos la hebra, la cortamos, pero en este caso la vamos a pasar hacia adelante, porque la vamos a utilizar para coser esta pieza al rostro. Para la pieza blanca del ojo, iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos, luego hacemos aumentos y nos quedamos con 12, y después realizaremos 6 vueltas de 12 puntos bajos. Al final hacemos algunas disminuciones y cerramos el anillo final. Coseremos o pegaremos la pieza blanca del ojo en la base de la pieza anterior. Para las orejas, hacemos una pieza muy parecida al ojo blanco. También disminuimos y pespunteamos el anillo final para cerrar. Lo vamos a pegar o coser solo por el lateral inferior. Para la nariz iniciamos con esta pieza pequeña. Una vez terminada, la pegamos o cosemos entre los ojos sobre la pieza número 2 del rostro. Para el flequillo tejemos 4 piezas iguales, a 3 las cerramos invisibles y a la cuarta la dejamos en el gancho y continuamos trabajando. Tengo un nuevo contorno de 35 puntos, que es el contorno con el que voy a trabajar ahora. Al final pespunteamos con la aguja y fruncimos para cerrar. Rellenamos la pieza pero muy poco, para que se pueda adaptar a la forma de la cabeza al momento de colocarla. Para el cabello de la parte inferior del rostro, hacemos esta pieza. Debemos girar un poco el tejido, ya que tiende a torcerse, para que las dos partes salientes queden orientadas en el mismo sitio. Ubicaremos esta pieza por el centro, desde abajo hacia arriba.
Y por encima colocaremos la pieza anterior. Ahora vamos a colocar los brazos y lo haremos uniendo el extremo más grueso al cuerpo. Aquí. Podemos pegar o coser y ubicarlo hacia adelante, hacia el costado. Aquí cada cual colocará el brazo en la posición que desee. Ahora colocaremos las patas y las manos, recordando que los pulgares deben estar opuestos, tanto en manos como en patas. Las patas las vamos a ubicar luego del anillo mágico marrón, al final de la pieza, y en perpendicular con respecto a la pata. Y si queremos que las manos vayan hacia abajo, ubicamos el extremo del brazo sobre el inicio de la pieza marrón de la mano. De lo contrario, también lo ubicamos de manera perpendicular. Podemos simplemente ir rellenando la cola o no hacerlo. En cualquier caso nos quedará recta. Pero para darle forma yo voy a hacer lo siguiente. He unido y retorcido varios limpiapipas hasta lograr una pieza un poco más larga que la cola. Y en lugar de rellenar voy a colocar esto por dentro. De este modo, la parte saliente es para introducirla dentro del muñeco y que la cola quede fija, además de la costura que haremos. Y con esta técnica puedo dar forma a la cola. Podemos usar el gancho para agrandar el hueco por donde vamos a pasar el extremo del limpiapipas. Y habiendo dejado larga la hebra final, cosemos el contorno de la apertura a la parte trasera del muñeco, como hacemos con cualquier pieza. Si queremos que la cola se mantenga más hacia arriba, haremos unas puntadas en la parte superior del círculo de la costura, tomando de la cola unas vueltas más arriba y de la parte del cuerpo también unas vueltas más arriba. De esta manera obligamos a la cola a que se mantenga un poco más erguida. Para el chaleco utilizaremos un bordó o un rojo oscuro, intenso, o el color que crean más conveniente. Haremos 2 veces esta pieza. Coseremos ambas piezas a través del lateral que no tiene la disminución y a través de los puntos que hemos generado al hacer la vuelta que recorre la pieza. Iniciamos con un círculo en color bordó. En este punto vamos a trabajar con 2 colores al mismo tiempo, con el bordó y con el lila, teniendo en cuenta que cada vez que haga un cambio de color, al último punto de un color lo voy a cerrar con el nuevo color con el que voy a cambiar. El resto lo hacemos como ya expliqué con el patrón que vamos a ver a continuación, donde cada punto estará del color con el que se debe trabajar. Antes de rellenar, colocaremos una plantilla en la parte superior. Yo he recortado un trozo de plástico de una tapa de un envase. Lo colocamos dentro hasta que esté bien colocada en la parte superior. Esto lo hacemos para que la parte superior no se redondee al rellenar. Y luego podemos hacerlo. Para cerrar la apertura, haremos esta pieza, dejaremos larga la hebra final para poder coser al gorro. Ambos contornos tienen 42 puntos. Por lo que no debe haber problema al momento de coser. Podemos utilizar la técnica que queramos, en tanto quede bien. Y para el remate, he colocado una guarda dorada que sigue el patrón de picos. Esto puede ser en amarillo, puede ser una cadena tejida, puede ser bordado o como cada uno prefiera. Para terminar con los ojos he utilizado goma eva negra, un círculo y luego 2 media luna que he colocado encima de la parte blanca y encima de la parte marrón claro. Para los dientes voy a utilizar también goma eva, blanca en este caso. Una ojiva bastante larga, que voy a pegar de lado a lado de la apertura de la boca. Esto es absolutamente opcional. Y cualquier otro detalle que quieran agregarle. Espero que les haya gustado el proyecto, nos vemos en el siguiente.
Y al tejer con hilos de colores voy a coser con puca, crearemos algo